¿Alguna vez te encontraste atrapado en una conversación que parecía nunca acabar, donde cada palabra añadía tensión, cada frase cargaba expectativas y sin embargo nada concreto cambiaba? Esa energía que todo lo consume y nada transforma, ese es el terreno perfecto para que el ego crezca. Pero hoy vamos a explorar lo opuesto, el momento en el que el ego se derrumba, cuando ambos eligen el silencio. Imagina una escena común, dos personas que debaten, que cada uno espera su turno para hablar, para ganar el argumento, para ser reconocido. El ego alza la voz, busca atención, desea tener razón. No se trata solo de lo que se dice, sino de quién lo dice, cómo se dice, quién gana. En ese espacio reina el ruido, y ese ruido entierra lo esencial. Ahora cambia el escenario. De pronto ambos deciden no hablar. Se callan, no porque no tengan nada que decir, sino porque comienzan a comprender que el silencio puede contener más verdad que 1000 palabras. Curioso, ¿no? El ego que esperaba aplausos, reconocimiento y pruebas de su dominio, de pronto se ve sin combustible. Porque cuando ya no hay audiencia, cuando ya no hay respuesta, cuando ya no hay premio por hablar, el ego pierde su territorio. Y aquí es donde la filosofía estoica entra en escena. Los antiguos maestros del estoicismo, como Epicteto, Séneca, Marco Aurelio, enseñaban que nuestra mayor batalla no está fuera, sino dentro, y que una gran parte de esa batalla la libramos con la lengua, con la palabra innecesaria, con la necesidad de demostrar. Porque si hablamos sin reflexión, sin propósito, nos volvemos prisioneros del ego. Este video te invita a dar un paso al lado del ruido, a observar lo que sucede cuando el silencio reemplaza la prisa por hablar, cuando las respuestas inmediatas quedan suspendidas y la tensión se enfría. Es en ese espacio donde el ego lentamente deja de sujetarnos, donde la necesidad de tener la razón se desvanece, donde aparece lo que importa. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo. Escribe en los comentarios la palabra quietud. Sí, comenta quietud. Ese será nuestro símbolo. Esa será la señal de que estás dispuesto a adentrarte en este viaje. Y además te conectarás con otros que están viviendo lo mismo. Comenta quietud ahora y sigue conmigo. ¿Listo? Bien. Vamos a desentrañar por qué el ego necesita el sonido, por qué el silencio lo socava y cómo ambos podemos elegir callar para ganar más de lo que imaginamos. Cuando el silencio aparece, el ego se inquieta, porque el ego se alimenta de respuestas, de reacciones, de aprobación. Si no hay respuesta, no hay alimento. El silencio se convierte en un espejo que muestra lo que realmente somos sin adornos. Y para muchos eso resulta incómodo. El ego teme a esa incomodidad, prefiere la distracción, prefiere la palabra vacía, prefiere seguir hablando solo para no sentir el vacío que deja el silencio. Pero el silencio no destruye, el silencio revela. Piensa en esto. Cuando alguien elige no responder a una provocación, cuando alguien decide no defenderse ante una crítica, no porque se sienta débil, sino porque ha comprendido que no necesita probar nada, ¿qué ocurre? El otro se queda sin juego. El conflicto pierde forma, la tensión se disuelve. Eso es lo que el ego no soporta, perder el control del escenario. Porque el ego no busca paz, busca protagonismo. Y cuando no hay público, se desmorona. El estoicismo enseña que el dominio propio comienza cuando dejamos de reaccionar automáticamente, cuando entendemos que no todo lo que sucede merece una respuesta inmediata, que a veces el silencio es la respuesta más fuerte. Marco Aurelio escribió que el alma se fortalece cuando puede observar el caos sin dejarse arrastrar por él. Y eso incluye las discusiones, las ofensas, los desacuerdos. Quien domina el silencio, domina su mente. En la vida cotidiana, esto se refleja en las pequeñas cosas. En una conversación que se calienta y tú eliges callar.
en un mensaje provocador al que decides no responder, en una reunión donde eliges escuchar antes que hablar. En cada uno de esos momentos, el ego te pedirá que actúes, que defiendas tu imagen, que demuestres quién tiene razón. Pero si logras resistir ese impulso, descubres algo: la fuerza del control interno. El silencio no siempre es ausencia de palabras. A veces es la presencia de conciencia, es decir, sé lo que ocurre, pero elijo no alimentar el ruido. Esa elección no es debilidad, es poder, porque el verdadero poder no se demuestra gritando, sino manteniendo la calma cuando todo empuja al descontrol. Cuando ambos eligen el silencio, no hay ganador ni perdedor. Hay comprensión. Se abre un espacio donde el respeto crece, donde la energía deja de gastarse en el conflicto y empieza a invertirse en la paz interior. El ego, al no encontrar resistencia, cae por su propio peso, y lo que queda después es algo más puro, más auténtico. Muchos temen el silencio porque creen que significa rendirse, pero el silencio no es rendición, es sabiduría, es la voz de quien ya no necesita convencer a nadie, porque ha comprendido que la verdad no se impone, se encarna. El ego se derrumba cuando el silencio se convierte en elección, no por falta de palabras, sino por abundancia de claridad. Porque cuando el alma entiende que no todo merece una respuesta, entonces alcanza una forma de libertad que el ego jamás podrá entender. El silencio tiene un poder que pocos comprenden. No se trata solo de callar, sino de crear espacio. En ese espacio, la mente se aquieta y surge la claridad. Lo que antes parecía urgente, deja de serlo. Lo que antes dolía tanto, comienza a perder fuerza. Y el ego, que vivía alimentado de ruido, se debilita. El ego no soporta el vacío. Necesita la constante validación de los demás para sentirse importante, pero cuando eliges el silencio, lo privas de su alimento, y entonces empieza a revelar su verdadera naturaleza: miedo. El miedo a no ser visto, el miedo a no ser escuchado, el miedo a desaparecer. Ese miedo es la raíz de muchos conflictos, pero cuando aprendes a observarlo sin actuar desde él, descubres que no eres ese miedo, solo lo estás viendo pasar. Los estoicos enseñaban que el silencio no es una huida, sino una herramienta de sabiduría. En el silencio puedes analizar tus emociones sin reaccionar de inmediato. Puedes ver qué te molesta, por qué te duele, qué parte de ti está buscando reconocimiento, y desde ahí puedes decidir con calma. Esa es la esencia del autocontrol. No es reprimirte, es comprenderte. Pensemos en una discusión. Dos personas elevan la voz, cada una defendiendo su punto de vista. Ninguna escucha realmente al otro. Ambos están dominados por el ego, por el deseo de tener razón. Pero si uno de ellos decide detenerse, respirar y guardar silencio, algo cambia. El ambiente se transforma, el conflicto pierde combustible. La otra persona, tarde o temprano, también se ve obligada a detenerse, porque el silencio tiene una presencia tan poderosa que desarma. El ego no puede resistir la calma, no puede sobrevivir en un entorno donde no hay drama, donde no hay necesidad de ganar. Por eso, cuando ambos eligen el silencio, el ego muere de hambre. Y lo que queda es algo más profundo: la comprensión. A veces, callar no es solo una respuesta al otro, sino un acto de respeto hacia uno mismo. Respetarte es no permitir que el enojo te arrastre, que las palabras que no aportan te definan, que las emociones momentáneas decidan por ti. El silencio, bien usado, es un límite invisible pero firme. Es la manera más elegante de decir: no me presto a este juego. Cuando eliges el silencio con conciencia, empiezas a descubrir que muchas batallas eran innecesarias, que muchas discusiones no te llevaban a ningún lado, y que lo que parecía importante, en realidad, era solo el ego queriendo tener la última palabra.
La sabiduría del silencio no consiste en reprimir lo que sientes, sino en darte el tiempo de entenderlo antes de expresarlo. Y cuando logras eso, tus palabras, cuando las uses, tendrán más fuerza. Porque no saldrán de la reactividad, sino de la comprensión. El silencio es el terreno donde el alma se reencuentra consigo misma. Y solo ahí el ego deja de dominar. El ego se construye a partir de una necesidad constante, ser reconocido. Quiere demostrar, quiere tener razón, quiere ser escuchado. Pero hay una verdad profunda que el silencio nos enseña. No necesitas demostrar nada para tener valor. No necesitas ganar una discusión para tener paz. Cuando eliges callar, no estás perdiendo. Estás tomando el control de ti mismo. El silencio es una forma de victoria interna. No hay impulso más poderoso que aquel que decides no seguir, y no hay sabiduría más grande que la de quien elige observar antes de reaccionar. El ego te empuja a responder de inmediato, quiere tener la última palabra, quiere sentirse superior. Pero cuando te detienes, respiras y eliges no responder, rompes el ciclo. En ese instante, el ego se debilita, porque su fuerza depende de la reacción. Si no hay reacción, no hay conflicto. El estoicismo enseña que no puedes controlar lo que otros dicen o hacen, pero sí puedes controlar cómo respondes. Esa es la esencia de la libertad interior. Nada ni nadie puede perturbarte sin tu consentimiento, y el silencio es una herramienta para proteger esa libertad. El ego busca ruido, pero el alma busca calma. Cuando ambos eligen el silencio, algo sagrado ocurre. La energía que antes se gastaba en discutir empieza a transformarse en entendimiento. Dejas de luchar contra el otro y comienzas a entenderte a ti mismo. El silencio no siempre significa falta de acción. A veces, el silencio es la acción más poderosa que puedes tomar. Piensa en un momento de tensión. Todos esperan una reacción, una respuesta, una réplica, pero tú eliges quedarte quieto, en paz, consciente. Ese instante, aunque parezca pequeño, es una declaración de poder, porque el verdadero dominio no está en controlar a los demás, sino en dominarse a uno mismo. El silencio no grita, pero enseña, no impone, pero transforma, y cuando ambos callan, se abre la puerta a la comprensión mutua. De pronto ya no importa quién tenía razón, sino qué se puede aprender del momento. Ahí es donde el ego deja de gobernar y entra la sabiduría. El silencio también puede ser una forma de compasión, porque no siempre el otro está listo para entender. A veces, responder solo aumenta la confusión. Pero guardar silencio, observar y esperar el momento adecuado puede ser más útil que 1000 explicaciones. Los sabios de la antigüedad entendían esto. Sabían que el poder del silencio no radica en lo que se dice, sino en lo que se comprende. Y por eso, los estoicos hablaban de la calma como una virtud, no como una debilidad. Callar no significa no tener voz, significa saber cuándo usarla. El ego cae cuando entiende que no siempre necesita ser escuchado, porque la verdadera fuerza no está en el ruido, sino en la serenidad de quien ha aprendido a escucharse por dentro. Y cuando alcanzas ese punto, el silencio deja de ser incómodo y se convierte en tu mayor aliado. El silencio tiene una manera particular de poner todo en su lugar. Cuando las palabras se detienen, las intenciones se revelan. Lo que parecía urgente deja de serlo, y lo que realmente importa se vuelve evidente. En ese instante, el ego no sabe cómo reaccionar porque ha perdido su terreno favorito, el ruido. El ego vive de la comparación, de la necesidad de sentirse más que el otro. Pero el silencio no compara, el silencio observa. No busca vencer, busca comprender. Y cuando ambos eligen callar, el juego se detiene. De pronto ya no hay competencia, solo reflexión. El silencio no es la ausencia de comunicación, es una forma más profunda de ella, porque en el silencio las emociones se escuchan con claridad.
En el silencio, las heridas se exponen sin necesidad de palabras, y en el silencio, el alma puede finalmente respirar. Muchos creen que el silencio destruye vínculos, pero en realidad los purifica. Cuando dos personas deciden no hablar por orgullo, el ego domina, pero cuando ambos callan por sabiduría, el ego desaparece. Esa es la diferencia entre la distancia del rencor y la distancia de la reflexión. La primera separa, la segunda sana. Los estoicos comprendían que el dominio de sí mismo era más valioso que cualquier victoria externa, porque si no puedes gobernarte, de nada sirve gobernar el mundo. Y el silencio es una de las pruebas más duras del autocontrol. Callar cuando quieres responder, esperar cuando quieres actuar. Eso es disciplina interior, eso es fortaleza real. El ego siempre busca ruido, porque el ruido lo mantiene vivo, pero el alma solo encuentra paz en la quietud. Cuando eliges el silencio, comienzas a escuchar cosas que antes pasaban desapercibidas. Tus pensamientos, tus emociones, tu propia voz interior. Y ahí descubres que muchas de tus reacciones no eran tuyas, sino reflejos de heridas, de inseguridades, de la necesidad de validación. El silencio te muestra lo que realmente eres cuando ya no necesitas demostrarlo. El silencio también enseña respeto. No todo merece respuesta, no todo requiere explicación. A veces, callar es la forma más digna de proteger tu energía. El ego quiere imponerse, pero el sabio sabe que la verdadera grandeza no necesita ser anunciada. Y cuando ambos comprenden eso, el conflicto termina sin ganadores ni vencidos. Termina porque ya no hay nada que probar. El silencio no se impone, se elige, y quien lo elige conscientemente comienza a ver el mundo de otra manera. Los insultos ya no hieren igual, las críticas ya no pesan tanto, las discusiones pierden sentido, porque entiendes que cada palabra que elijas decir debe tener propósito, y cada palabra que decidas no decir también puede ser una forma de amor propio. El ego no soporta el silencio porque no puede manipularlo, pero el alma lo busca porque ahí encuentra verdad. Cuando ambos se sumergen en el silencio, dejan de luchar por tener razón y empiezan a comprender la esencia del ser. Y en esa comprensión, el ego finalmente se derrumba. Cuando el silencio llega, muchos sienten miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a lo que podría revelarse si dejan de hablar. Pero el silencio no es el enemigo. El silencio es el maestro que llega cuando ya no hay nada más que decir. El ego quiere llenar cada espacio con palabras, porque teme lo que podría escuchar si todo se detiene. Pero precisamente ahí, en ese punto donde nada se dice, es donde se descubre lo esencial. El silencio desnuda las intenciones. Te muestra si hablabas para comunicar o para imponer, si respondías por amor o por orgullo. Cuando eliges el silencio, comienzas a ver desde otro nivel. Ya no necesitas tener razón, porque entiendes que la razón sin paz no vale nada. El silencio se convierte entonces en una declaración interna. No necesito ganar, solo quiero entender. El estoicismo enseña que lo que realmente importa no es lo que ocurre, sino cómo lo interpretas. Y el silencio te da ese espacio de interpretación. Cuando no reaccionas enseguida, tienes la oportunidad de elegir una respuesta más sabia. Cada momento de silencio es un campo fértil para la reflexión. Es la pausa que te separa del impulso, la barrera que protege tu calma interior. El ego teme el silencio porque ahí no puede actuar, no puede manipular, no puede justificarse, no puede fingir. Por eso, cuando dos personas eligen callar, ocurre algo extraordinario. Todo se detiene. No hay ganadores ni vencidos, solo un espacio donde el entendimiento puede nacer. El ruido se disuelve y queda la verdad, una verdad sin adornos, sin máscaras. Callar no significa desconectarte, significa reconectarte de una forma más profunda.
En ese estado, escuchas no solo al otro, sino también a ti mismo, y comienzas a notar que muchas veces no escuchabas para entender, sino para responder. El silencio te enseña a escuchar con presencia, sin el filtro del ego, sin el deseo de tener la última palabra. Cuando ambos eligen el silencio, el conflicto deja de ser una guerra de palabras y se convierte en una oportunidad de crecimiento. Porque el silencio no destruye la comunicación, la eleva. En él, las emociones pueden reposar y las mentes pueden aclararse. Ahí surge la posibilidad del perdón, del entendimiento, de la madurez emocional. Los sabios sabían que el verdadero control no está en hablar, sino en elegir cuándo hacerlo. Una palabra dicha desde la calma vale más que 100 dichas desde la ira. El silencio es la cuna de esa calma. El ego no entiende de pausas, pero el alma las necesita para florecer. Y en esas pausas, descubres que no todo lo que se pierde con el silencio es una pérdida. A veces es una liberación. Cuando ambos eligen callar, el ego ya no tiene escenario y sin escenario no puede existir. Y entonces aparece algo más grande, la paz. Esa paz que no depende de tener razón, sino de haber comprendido. El silencio no solo derrumba al ego, también construye algo nuevo. En la quietud que queda cuando el ruido se apaga, comienza a nacer una forma diferente de ver el mundo. Empiezas a entender que no necesitas controlar cada conversación, ni tener siempre la respuesta perfecta. Te das cuenta de que la verdadera fortaleza está en la serenidad, no en la confrontación. El ego busca tener razón. El alma busca estar en paz. Y llega un punto en el que debes elegir, tener razón o tener paz. Cuando eliges la paz, el ego se desmorona. No porque lo hayas vencido, sino porque simplemente dejó de tener sentido luchar. Ya no hay guerra que pelear cuando descubres que el silencio te da más que cualquier victoria verbal. El silencio te enseña a confiar en el tiempo. Te muestra que no todo se resuelve hablando, que a veces lo mejor que puedes hacer es esperar, observar, respirar. En esa espera, el alma se fortalece y el ego, que siempre busca urgencia, se encuentra sin poder, porque la calma no le pertenece, le incomoda. Pero para ti, esa calma se vuelve tu nueva forma de poder. Los estoicos lo sabían bien. Marco Aurelio escribía que una mente tranquila ve con claridad, mientras que una mente agitada solo reacciona. Por eso, el silencio no es una pausa vacía. Es una herramienta para ver las cosas como son. Y cuando ves las cosas como son, ya no te dejas dominar por el orgullo, ni por la necesidad de demostrar nada. En una relación, el silencio puede ser el punto de inflexión. Cuando ambos eligen callar, dejan espacio para que la comprensión entre. Ya no se trata de quién gana, sino de qué se aprende. Y cuando el aprendizaje entra, el ego sale. Dejas de hablar para defenderte y empiezas a hablar cuando sea necesario para construir. El silencio también te enseña a elegir tus batallas. No todo vale tu energía, no todo merece tu voz. Hay veces que el silencio no solo es sabiduría, también es protección. Protección de tu paz, de tu mente, de tu equilibrio. Porque cuando entiendes el valor de tu calma, ya no la regalas a cualquier discusión. El ego te dice que callar es rendirte, pero en realidad callar es un acto de inteligencia. Significa que ya no necesitas demostrar quién eres, porque lo sabes. Significa que confías tanto en ti que no requieres aprobación. Y esa seguridad interna es el fin del dominio del ego. Cuando ambos llegan a ese punto, el silencio deja de ser un muro y se convierte en un puente. Un puente hacia una comunicación más consciente, más real. Ya no se habla para ganar, sino para comprender. Ya no se calla por orgullo, sino por respeto. El silencio no busca tener la razón, busca sanar.
Y cuando se usa desde la conciencia, transforma completamente la manera en que te relacionas contigo y con los demás. Ahí es donde la enseñanza estoica cobra vida. El control no se impone, se practica, y el silencio es su máxima expresión. Cuando el ego se derrumba, lo que queda es la verdad, una verdad sencilla pero poderosa. No necesitas tener razón para estar en paz, no necesitas ganar para sentirte libre. El silencio, ese mismo que alguna vez te incomodó, se convierte en tu refugio. En él encuentras claridad, calma y fortaleza. El silencio no es vacío, es presencia. Es el espacio donde tu mente deja de correr y tu corazón comienza a entender. Y ahí descubres que muchas de las batallas que librabas no eran contra otros, sino contra ti mismo. Cada palabra que buscaba imponerse, cada discusión que querías ganar, eran solo intentos del ego por sentirse vivo. Pero cuando eliges el silencio, le quitas su escenario, y en esa quietud, el ego se apaga. El estoicismo enseña que lo que no controlas no debe perturbarte. Y si lo piensas, gran parte del sufrimiento nace de querer cambiar lo que está fuera de ti. El silencio te recuerda que lo único que puedes dominar es tu respuesta. No puedes controlar lo que otros dicen, pero sí puedes controlar el espacio que le das a sus palabras dentro de ti. Ese es el poder del silencio. No necesita imponerse, solo mantenerse firme. Cuando ambos eligen callar, algo profundo ocurre. Ya no hay lucha, ya no hay necesidad de demostrar quién tiene razón. Solo queda la posibilidad de comprender. Y en esa comprensión, el vínculo se transforma. El ego se derrumba, pero el respeto crece. El ruido se apaga, pero la conexión se fortalece. El silencio se vuelve un lenguaje nuevo, más honesto, más puro. El silencio también te enseña humildad. Te recuerda que no lo sabes todo, que no todo requiere una opinión, que escuchar también es una forma de sabiduría. Y cuando aprendes a escuchar de verdad, sin esperar tu turno para hablar, empiezas a entender a los demás desde un lugar más profundo. Eso es lo que los sabios siempre supieron. Quien domina su lengua, domina su destino. El ego teme el silencio porque ahí no puede esconderse, pero tú, al elegirlo, te liberas. Dejas de depender de la validación ajena, dejas de reaccionar ante cada provocación, dejas de justificarte. Simplemente eres. Y ser, en silencio, es una forma de poder que nada ni nadie puede arrebatarte. El silencio no busca aplausos, pero transforma vidas. Te enseña a no desperdiciar tu energía en lo que no puedes cambiar, a guardar tus palabras para cuando realmente aporten, a usar tu voz solo cuando el alma esté en calma. Y cuando llegas ahí, entiendes que el silencio no te aleja de los demás, sino que te acerca a lo esencial. Así que, cuando llegue el momento y sientas la tentación de responder, recuerda esto. El ego grita, pero la sabiduría susurra. Y en ese susurro, el silencio siempre gana. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios la palabra quietud. Esa será la señal de que comprendiste el mensaje, de que elegiste la calma por encima del ruido, de que el silencio más que ausencia es presencia. Porque cuando ambos eligen el silencio, el ego se derrumba y la verdadera paz finalmente comienza.